la armadura de Dios, la armadura de Dios. Y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 11. Dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vestidos todos la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestras lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén y amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, porque es un arma de doble filo, Señor, espada de doble filo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a los hogares donde en esta mañana se oiga la bendición. Toma control y dominio de cada uno de los oyentes. Abre su entendimiento para que ellos puedan entender el propósito del Evangelio de su vida. Que las buenas nuevas de salvación lleguen a ellos, Señor, y hagan y sean una semilla en sus corazones que dé fruto. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. La armadura de Dios. Vestidos de toda armadura de Dios. Vestido como un guerrero. Si nos vamos a la Biblia, cuando David fue a luchar contra Goliat, fue sin armadura visible. No tenía una armadura visible. Pero ya el rey Saúl le había probado su armadura. El rey Saúl le había colocado la armadura de él. Y la armadura de él no estaba apta para David. Le quedaba grande toda la armadura. Mas nunca había peleado con espada tampoco. Su espada era demasiado grande para el tamaño para David. Y el rey Saúl le dice: no eres un guerrero. ¿Cómo podrás enfrentarte a ese gigante, a ese hombre de guerra, si tú no eres un guerrero? Pero David pudo contestarle a Saúl: él viene a mí con lanza, viene a mí como guerrero, pero yo voy a él en el nombre del Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, el cual me lo ha de entregar en mi mano. David tenía una armadura colocada, invisible, el cual solo David sabía que la tenía, porque ya David se había enfrentado con leones y osos y lo había derrotado. En este tiempo, muchos de nosotros ni siquiera nos preocupamos por tener colocado la armadura del Señor. No sabemos realmente si tenemos colocado la armadura del Señor. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Una armadura invisible en el ámbito espiritual que nos protege la cabeza como el yelmo de salvación, la espalda, los lomos, como la coraza de justicia, un escudo, que es el escudo de la fe, el apresto del Evangelio, los calzados los pies, el cinturón de la verdad y la espada de su palabra. ¿Cómo nosotros podemos saber si estamos ceñidos, vestidos de la armadura de Dios? Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, mi hermano. Este es un tema muy importante y muchas veces nosotros lo tomamos de manera literal y lo leemos. Y cuando la palabra dice la armadura de Dios, se está refiriendo a una armadura espiritual.
Mi hermano comentaba acerca de David, nosotros podemos ver el ejemplo claramente de David. Cuando Saúl le pone la armadura, porque Saúl pensó que con esa armadura él podía actuar y enfrentar al gigante, pero David tenía otro tipo de armadura que Saúl no conocía. David tenía la armadura espiritual y tenía la fe y tenía la espada, la palabra de Dios. David estaba vestido completamente con esta armadura espiritual. Y con esta armadura espiritual él enfrentó al gigante y lo venció. Muchas veces nosotros no tenemos la armadura espiritual de Dios correctamente colocada. Muchas veces tenemos ciertas cosas de la armadura de Dios, pero nos falta una. Y al faltarnos una de estas cosas de la armadura del Señor, entonces nosotros podemos ser tocados por el enemigo. Cuando nosotros entendemos el misterio de la armadura espiritual de Dios y comprendemos y entendemos qué es una armadura espiritual, y nos detenemos en cada uno de estos versículos y nos ponemos a meditar, estaré yo practicando cada uno de estos puntos, estaré yo teniendo en mi espíritu, cada uno de estos instrumentos de esta armadura espiritual. Muchas veces nosotros practicamos la mentira, y al practicar la mentira sin darnos cuenta, estamos desprotegidos en una parte de nuestra armadura. Y por eso muchas veces somos tocados en el mundo espiritual por el enemigo, y nuestro cuerpo refleja este golpe espiritual que hemos recibido. Muchas veces entramos a la guerra espiritual y esta armadura que nosotros debemos de tener colocada, no la tenemos colocada. Y muchas veces salimos heridos de esta armadura espiritual. Muchas veces como hermanos cristianos, muchas veces ignoramos estas cosas y vamos a la guerra espiritual. Y vamos y nos enfrentamos al enemigo. Y al otro día estamos que no nos podemos parar. Al otro día estamos que nos duele todo el cuerpo. Al otro día estamos terriblemente golpeados y no entendemos por qué. Resulta que nuestra armadura no está correctamente colocada. Hay una pieza de nuestra armadura que no está haciendo su función, porque nosotros no hemos entendido la armadura del Señor. Esto es profundo, mis hermanos. Hay que meditar sobre la armadura del Señor. No solamente leerla, la armadura de Dios y listo. No, y decir, yo cargo la armadura de Dios. No. Debemos de meditar en cada uno de los puntos de la armadura de Dios y nosotros examinar verdaderamente si llevamos puesta esta armadura de Dios. Así es, mi hermano. Vamos a leer en el libro de Juan, el capítulo 16, el versículo 13. La palabra es el cinturón de la verdad. La verdad. Dice el versículo 13 en el libro de Juan, capítulo 16, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino le hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque Él tomará de lo mío y os hará saber. Si no está el Espíritu de verdad en nosotros, no estamos en la verdad. Y ese es el cinturón de la verdad. Tiene que el Espíritu de verdad venir sobre nosotros. Cuando nosotros tengamos colocado el cinturón de la verdad, podemos predicar la verdad, hablar la verdad. Muchas veces, cuando nosotros a un hermano le habla a otro o a un converso la verdad, estas personas muchas veces se molestan, se sienten ofendidos cuando se les dice la verdad. Toman como, se molestan porque creen que la amistad entre un hermano, entre un conocido, entre un amigo, no debe ser tocada por la verdad. La amistad debe estar por encima de la verdad, y no es así. La verdad debe estar por encima de todo vínculo humano. Porque si la verdad no está sobre todo vínculo humano, entonces no podemos luchar contra el enemigo. No podemos ceñirnos del cinturón de la verdad. El Espíritu de verdad vendrá y os hará saber las cosas, nos revelará, tomará de lo de Cristo y nos lo hará saber. En muchos casos, nosotros le decimos a una persona, mira, tú tienes este problema, y la persona se molesta, pero es que es una revelación del Señor, tú tienes ese problema. Tú lo tienes. Si tú no lo reconoces, ya el problema se quedará en ti.
no saldrá, pero es la verdad, una verdad absoluta, no hay discusión. Entonces, esa es una de las armaduras que nosotros debemos tomar en cuenta, practicar la verdad, porque no nos podemos enfrentar al enemigo, como decía mi hermano, practicando la mentira. Debemos tener la verdad en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra sangre. Debe ser parte de nuestra vestimenta. Muchos de nosotros, cuando salimos de casa, nos pintamos, nos arreglamos, nos ponemos el cinturón, las correas, las mujeres, los hombres, ¿verdad? Nos ponemos las correas físicas, pero no seguimos con el cinturón de la verdad en nuestra vida. Nuestro hermano Wilfredo, ¿cómo se comunica? Amén, mi hermano. Esto es muy importante. El cinturón de la verdad es uno de los componentes de la armadura del Señor. La armadura espiritual que nosotros como cristianos debemos de portar. Esto es muy principal. Y yo me he dado cuenta y he visto y he conocido a muchísimas personas que están en el Evangelio que no actúan con la verdad, que no andan en la verdad. La verdad es la sinceridad en las cosas que tú dices. Pero cuando la verdad, que es Jesucristo, está en ti, se rompe todo yugo, se rompe toda estructura y no te deja decir mentiras. He conocido a muchas personas en el Evangelio, incluso que dicen que nada más es una mentirita blanca. En el Evangelio, mi hermano, no existe mentirita blanca. Mentira es mentira delante de la presencia del Señor. Y eso hace que estés desarmado con el mundo espiritual, porque no llevas ese cinturón que es el que arrecia tu cuerpo a la armadura de Dios. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos estos misterios. Y el Señor hoy en día ha traído este mensaje de la armadura de Dios, un mensaje diferente al que tú has escuchado muchísimas veces dentro de las congregaciones. Porque la palabra de Dios es espiritual. Jesucristo trajo lo espiritual y confrontó a muchísimas personas en aquel tiempo. A muchísimas personas que practicaban lo literal. Hoy tú no tienes que practicar lo literal, tienes que practicar lo espiritual. También lo literal, pero más lo espiritual, porque de lo espiritual procede todas estas cosas. Y del mundo espiritual es que somos atacados nosotros constantemente. Porque la Biblia dice aquí claramente que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no contra huestes espirituales de maldad, de celeste, contra principados, gobernadores de las tinieblas. Y todos estos espíritus están en el mundo espiritual. ¿Y cómo nosotros podemos enfrentarnos a ellos? Dice que si nosotros tenemos la armadura de Dios, cuando ellos vengan contra nosotros vamos a poder resistirlo. Vamos a poder resistir todos estos ataques y cuando los ataques hayan pasado vamos a estar firmes. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos en el Evangelio a muchas personas que reciben los ataques y no quedan firmes, mi hermano, muchos se apartan del Evangelio, muchos quedan bravos, muchos ya no quieren ir más a las congregaciones. Son tantas cosas que le suceden a la persona porque son ignorantes a todas estas cosas. Nunca en su congregación le han enseñado la verdad. No le han enseñado la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Y Jesucristo permitió que esta palabra fuera traída a este mundo y que tú la entendieras de la manera que hoy te la estamos explicando. Para que puedas tener una vida plena en el Evangelio de Jesucristo. Para que puedas ser una persona que triunfe en el Evangelio de Jesucristo. Para que puedas ser una persona entendida en las cosas del Señor. Porque cuando tú eres entendido, eres consciente de quién eres en el Evangelio, eres consciente de qué es lo que tú estás practicando, eres consciente de que llevas la armadura de Dios o eres también consciente de que no la llevas. Entonces, querido hermano, en esta mañana el Señor trae este mensaje, porque hay muchísimas personas que están escuchando en esta mañana la predicación, que son cristianos, que aún no han entendido el misterio de lo que es la armadura de Dios y se tienen que examinar para que empiecen a practicar en el mundo espiritual y para que empiecen a colocarse todos los componentes de la armadura de Dios, porque hay componentes que aún no lo tienes colocado, hay componentes que aún no están en tu armadura y por eso es que pasa lo que te está pasando, por eso es que vive lo que estás viviendo. Querido hermano,
Dios es misericordioso y la misericordia de Dios es tan grande y es tan buena y es tan maravillosa que trae estos mensajes y los pone delante de ti para que tú lo escuches, para que tú puedas entender el misterio del mundo espiritual. Así es, mi hermano. Un cinturón aguanta los pantalones y si no tienes el cinturón puesto se te bajan los pantalones. ¿Verdad? Estás propenso a que se te bajen los pantalones, que quedes avergonzado. Y cuando no practicas la verdad quedas avergonzado en la calle. Coraza de justicia, Hebreos 10:38. Coraza de justicia. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. La coraza de justicia es practicar justicia, hermano. No ser injusto con nadie. Primeramente practicar justicia en el hogar, en la congregación. Practicar justicia con uno mismo. Ser justo en todos los ámbitos de tu vida. El justo por fe vivirá. Justicia en que Dios está presto para ayudarte, que hay una promesa, debe tener paciencia, debe tener confianza en el Señor. Es justo que pase por tu lado tu vecino, tu hermano, tu amigo, tu conocido, tu familiar. Es justo que venga a pedirte una ayuda y tú lo rechazas. Es justo que veas una inconsciencia de alguien y tú no se lo adviertes. Es justo que tú maltrates a los demás, que tú le tengas envidia a otro, que envidie la prosperidad del impío. Es justo eso. Entonces la Escritura dice: el justo por fe vivirá. Y en el libro de Hebreos 11 podemos ver por la fe que muchos fueron y alcanzaron la promesa por la fe. Muchos hombres en la Biblia se habla de ellos por la fe. Unos alcanzaron la promesa y otros no. Pero tuvieron la esperanza en Cristo Jesús y después Cristo fue y los libertó del lugar donde estaban. Bajó a los infiernos, del Seol los libertó y los llevó al paraíso. No la vieron en vida, pero después en el espíritu pudieron, en el alma pudieron ser libertados por fe. Mucha gente, muchos se equivocan en la fe, confunden la fe. Mi hermano, esto es mío por fe. No, hermano, eso no es tuyo. No declares algo que no es tuyo. Si eso tiene un dueño, eso tiene un dueño. Ahora, la fe que tú debes tener es que Dios va a proveerte a ti de lo que Dios te prometió. Si algún día el Señor decide concederte las peticiones de tu corazón, es porque tú en realidad has tenido paciencia hasta ahí, te has mantenido fiel. Y esa es una coraza de justicia que el enemigo, que te cubre la espalda, que cubre tu espalda, cubre tus lomos. Y si no la tienes colocada, si no tienes justicia con la persona, por ahí va a ser un flanco fácil de atacar, fácil para el enemigo herirte. Por eso, como mi hermano decía, es necesario practicar la verdad y la fe. El proverbio del día se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, en el versículo 16. Dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay perturbación. Perturbación, problemas. Mejor es lo poco con el temor de Jehová. Si nos detenemos un momentico acá, mejor es lo poco con el temor de Jehová. ¿Qué quiere decir el temor de Jehová? Apartado del mal, aborrecer lo malo, que las ganancias deshonestas no son buenas, que mejor es lo poco con honestidad, el gran tesoro donde hay turbación, donde hay problemas, donde hay de todo. Es mejor lo
lo pongo en el temor de Jehová. Vámonos con la coraza de justicia, el apresto del evangelio. Aquellos que les gustan usar muchos zapatos bonitos, que les gustan lucir zapatos de marca, aquellos que se desvelan, y no es que no sean buenos, no es que no sea agradable usar unos zapatos de marca, un buen calzado, no es que no sea bueno, pero hay un calzado que debes procurar tenerlo y que debe estar sin manchas, debe estar limpio, es el calzado, el apresto del evangelio. Y nos vamos a ir al libro de Mateo 5:9. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes cargan el apresto del evangelio de paz? Los pacificadores, los que anuncian el evangelio de paz. En este tiempo hay un evangelio de guerra, hay un evangelio de división, hay un evangelio de odio, de envidia, de celo. Pero aquí dice los pacificadores. Bienaventurados los que tengan el apresto del evangelio en sus pies, porque de los tales es el reino de los cielos. La Escritura también dice en el libro de Juan 13:10, dice: qué hermosos son los pies que anuncian el evangelio de paz. ¿Por qué Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos? Porque era necesario para que calzaran el apresto del evangelio, un evangelio de paz, pacificador, no un evangelio de contienda, ni de pelea, ni de división, ni nada que tuviera que ver con un evangelio sucio y mentiroso. Nuestro hermano Alfredo, por su comentario. Amén, mi hermano, así es. Es muy importante esto, lo de la armadura de Dios, con todos los puntos diferentes que hemos tratado en este momento, y hasta ahora vamos a tratar del apresto del evangelio de la paz. Cuando llevas el evangelio de la paz, no para contender, no para edificar. En este tiempo vemos muchos que llevan el evangelio para contender, para humillar, para destruir a muchísimas personas. Entonces, cuando lo estás haciendo de esta manera, mi hermano, entonces andas desarmado en el mundo espiritual. Tu armadura de Dios está fallando. Tu armadura del mundo espiritual está incompleta. Y entonces eres presa fácil para que el enemigo pueda golpearte en el mundo espiritual. Hoy vemos como muchas personas, predicadores, que conocen problemas dentro de las congregaciones o dentro de su comunidad eclesiástica, no por revelación de Dios, sino porque está en ellos ya eso, van y destruyen. Y si lo hacen de esta forma, no llevan el evangelio, llevan ese apresto del evangelio de la paz. Lo llevan es otro evangelio que no es el de la paz, sino otro evangelio que es para contención en vez de paz. Que la gente se goce, que la gente sienta paz, que la gente sienta el Espíritu de Dios. Entonces la gente no siente eso. La gente lo que siente es como una desesperación. La gente siente un contundente golpe que está matando el espíritu de esa persona. Entonces usamos ahorita el Evangelio para destruir, para golpear, para matar, y no para edificar. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Debemos de ser pacificadores, debemos llevar el Evangelio del Señor con paz, con amor, con mansedumbre. Debemos de llevar el Evangelio del Señor con templanza, con corrección, con amor. Pero vemos a muchísimas personas que practican, o que están, o que quieren practicar el Evangelio de Jesucristo
teniendo una mala interpretación de la escritura o teniendo una mala enseñanza, porque muchas veces no es culpa de ellos, muchas veces es de las personas que están al frente de ellos que lo han enseñado de esta forma. Y ellos empiezan a practicar las cosas de esta forma. Mis hermanos, estamos en el último tiempo y Dios va a traer, mi hermano, una corrección y un juicio a todas las personas que están enseñando las cosas incorrectas en el Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Estos días conversaba con una persona y hablábamos acerca de esto. El juicio de Dios viene contra estas personas que están enseñando las cosas incorrectas. Están haciendo que el pueblo, en vez de salvarse, se pierda. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y voy hablando acerca de esta armadura, que es muy importante para nosotros los cristianos cuando entramos al Evangelio de Jesucristo, que nosotros empezamos una guerra, empezamos una lucha. Y muchas veces no somos conscientes de eso. Cuando ya tú aceptas a Jesucristo, entras y empiezas a tener esas luchas espirituales. Y es necesario que desde el primer momento empieces a entender esto. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí porque yo he vencido al mundo, lo dice el Señor. Tendremos muchas aflicciones, tendremos muchas situaciones difíciles en nuestra vida. Pero si tenemos esta armadura correctamente colocada, con todos los componentes que implica la defensa del cristiano en el mundo espiritual, entonces nosotros vamos a ser victoriosos y vamos a poder estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Vamos a poder predicar la palabra de la buena manera que el Señor quiere que nosotros la prediquemos. No vamos a contender con nadie, porque nuestro evangelio es de paz, no de contención. No vamos nosotros a llevar cosas que no están escritas en la escritura. Entonces esto es necesario, hermano, que reformemos. Y mi hermano y mi persona hemos tenido esto y lo hemos conversado muchísimas veces, que el Señor lo ha puesto en nosotros, de llevar y predicar lo que va a reformar la mente, el alma y el espíritu de la persona, que es la tercera reforma y la última reforma que viene para el Evangelio de Jesucristo. Cuando la persona sea reformada de mente, cuando la persona pueda entender el Evangelio, cuando la persona pueda empezar a practicar verdaderamente de forma correcta el Evangelio de Jesucristo, cuando la persona pueda llevar esta armadura correctamente y conscientemente, entonces vendremos a ser hombres y mujeres imparables en el Evangelio de Jesucristo. Hombres y mujeres con poder, como lo dice la Escritura, que aún cosas mayores de las que Jesucristo hacía, haremos nosotros. Pero muchas veces las cosas no ocurren, es por esto. Esto implica muchísimas cosas y tiene muchísimas raíces. Esta armadura del Señor, mi hermano. Y cuando nosotros la entendemos, la practicamos, la internalizamos dentro de nosotros y empezamos a practicarla, entonces empezamos a vivir verdaderamente en el Evangelio de Jesucristo. Así es, mi hermano. Denominación no salva a nadie. Denominación no salva a nadie. Y una de las causas de que el Evangelio no sea completamente de paz es a causa de las denominaciones. Dios utiliza el hombre que está dentro de las denominaciones y lo saca, lo lleva a los lugares. Las denominaciones se quedan. Dios sacará su iglesia, Jesucristo levantará su iglesia de medio de las denominaciones. Las denominaciones se quedarán. El Evangelio de paz es el de Cristo, y Cristo es el Salvador. Yo pertenezco a tal, yo pertenezco a tal, yo pertenezco a tal. No perteneces a Cristo, entonces. Tienes que tener claro que quien te ciñe con el Evangelio de paz es Cristo, y esa es una armadura de Dios, no del hombre. Es una armadura de Dios. Tienes que ceñirte los pies calzado con el Evangelio y con la presto de la paz. Debe ser un pacificador, aún en medio de las grandes dificultades y tribulaciones y las divisiones que son causadas por causa del hombre. Entonces debe ser un pacificador. Denominación no salva a nadie. Vamos ahora, mi hermano, con el escudo de la fe. Esto es importante para poder apagar los dardos de fuego del enemigo.
Esos dardos que nos hacen tanto daño. Y nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le gusta. Sin fe es imposible. Si usted no tiene ese escudo de la fe activo, es imposible que usted pueda parar esos dardos de fuego del enemigo. Sin fe es imposible agradar al Señor. Si usted no tiene esa armadura del escudo de la fe, no podrá detener los dardos de fuego del enemigo que entrarán en su cuerpo mortal, que entrarán en su espíritu, que entrarán en su alma. Entonces causarán todo tipo de problemas. Que entrarán en su mente, en su corazón, en sus fluidos, en su sangre. Entonces usted se convertirá en una persona influida bajo los efectos de la oscuridad y de las tinieblas. Si usted no tiene ese escudo de la fe, muchos dicen: yo tengo fe en el Señor, pero no le puede suceder, no lo puede picar una plaga, porque ahí demuestran que tiene fe. No pueden sufrir algún inconveniente, porque ahí demuestran cuál es la fe que tienen realmente en el Señor. Son hombres amadores de la queja. Se quejan por todo, y eso no es fe. La queja es un espíritu de queja. El pueblo de Israel salió con el Señor delante, de día y de noche. Los cruzó el mar, los llevó al desierto, al monte Sinaí. De noche se le presentaban en columna de fuego. Al día el monte Sinaí. La presencia del Señor estaba allí con ellos. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Tenían fe? Tenían fe en lo que veían nada más. Como no vieron comida suficiente en sus almacenes, en sus tiendas, no había comida suficiente, entonces reprocharon al Señor. Nos hubiesen dejado en Egipto, donde había comida, no importa que pudiéramos allá. Entonces el Señor les dijo: quieren carne. Querían alimentar la carne. Muchos de nosotros queremos en muchos casos alimentar la carne. Queremos alimentar la carne, nuestros ojos. Ayer conversaba con un joven y le decía: hermano, tú tienes fe en lo que ves nada más, no en lo que no ves. Por eso es que tu escudo de la fe no está activo, porque tú crees en lo que ves. Y como el pueblo de Israel no veía la comida, entonces Dios se la dio y después los mató, los acabó y los vagó en el desierto 40 años, hasta que el último de ellos no pereciera. Los dardos de fuego entran en nosotros por esta causa, porque la fe no es completamente fe, sino es algo parecido a fe, pero no es fe. Nuestro hermano Alfredo con su lugar. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este otro punto es muy importante, el escudo de la fe. La Biblia dice que la fe es la convicción de lo que se espera, es la convicción de lo que se espera y lo que se ve. ¿Verdad? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, comentaba nuestro hermano que nuestro escudo puede estar inactivo o puede estar activo. Recordemos que esto es espiritual, no carnal. Primeramente debemos de creer en la armadura espiritual de Dios para que este escudo pueda estar activo. Ahora, cuando nosotros creemos en lo espiritual, estamos creyendo en todas las cosas del Señor, entonces el Señor empieza poco a poco a tratar con nosotros para que esa fe vaya creciendo y que alcance ese nivel de activar este escudo que tenemos nosotros en el mundo espiritual. Porque el escudo puede estar activo, pero también puede estar inactivo. Entonces, una de las cosas que a los cristianos más les falta es ese escudo, en la armadura.
Entonces viene el enemigo y te tira dardos de fuego y no lo puedes parar. Porque tu escudo está inactivo, no crees. Se presenta una situación, como dice mi hermano, y lo primero que hace es buscar la ayuda del hombre y no la ayuda de Dios. Y al tú hacer esto, quiere decir que no tienes fe. Y al no tener fe, entonces eres penetrado del mundo espiritual. Tu armadura es penetrada, porque tu escudo no ha sabido proteger ese dardo. No ha repelido el ataque que le ha tirado el enemigo. Entonces, bueno, cuando esta clase nos la explican de esta forma, porque nosotros podemos entender y empezamos a practicar lo que es la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuántos hermanos hoy en día no están practicando esto? Y por eso es que a cada momento son golpeados con los dardos del fuego del maligno. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, esto quiere decir, mis hermanos, que nuestra fe debemos de activarla para que este escudo se active en el mundo espiritual. Debemos de pedirle al Señor si no la tenemos. La Biblia dice que si nosotros le pedimos al Señor, Él nos la da. Señor, no tengo fe. Bueno, pídele al Señor fe. Si no tienes fe, pídele fe al Señor, que Él te la va a dar. Él va a hacer crecer ese escudo. Él va a activar ese escudo. Pero tú también tienes que poner de tu parte. Tú también tienes que creer que el Señor te va a dar esa fe. Tú también tienes que creer que el Señor va a activar ese escudo. Tú también tienes que creer en esta armadura espiritual que Dios ha puesto. Tú también tienes que creer eso. Cuando tú lo crees, entonces se activa. Y cuando se activa, entonces tú puedes repeler los ataques del enemigo. Puedes repeler, entonces tú, estos dardos de fuego del maligno que vienen contra ti. Muchas veces el enemigo, si tú estás fuerte en el Evangelio, no te va a atacar a ti, va a venir por tu familia. Y ahí es en donde tú tienes que tener ese escudo activo para poder repeler este ataque del enemigo. Porque el enemigo te ataca, y muchas veces no te ataca de frente, también te ataca por los costados, te ataca por detrás, te ataca por arriba. Entonces tienes que estar tú preparado para recibir los ataques de cualquier frente que el enemigo te vaya a atacar. Tener el escudo preparado para repeler los dardos de fuego del maligno. Hermano, pide con tu comentario. Así es, mi hermano. El escudo de la fe. Un comentario que voy a dar rápidamente, que le hago una anotación a mi hermano. Cuando el enemigo no puede atacarte a ti, herirte a ti, entonces quiere herir a uno de tus familiares. Y tú con el escudo de la fe que tú tienes, tú puedes cubrirlos a ellos. Ese dardo tú lo puedes cubrir con la oración y el escudo de la fe. Por tu fe son salvos, por tu fe son salvos, por tu fe. ¿Verdad? El Señor mueve lo sobrenatural y lo trae a tu vecino, a tu amigo, a la persona que tú quieres ayudar y quieres proteger. Es a nivel de fe. El yelmo de salvación. Si no usamos el yelmo de salvación, nuestra mente, nuestra cabeza, nuestros ojos, nuestra boca, nuestro olfato, si no usamos el yelmo de salvación, estará al aire libre, al descubierto. Muchos cristianos en este tiempo padecen de dolores de cabeza todo el tiempo. Me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, tengo malestar, tengo esto, tengo esto. Hay una enfermedad que es causada por el dolor de cabeza. Tengo migraña, me duele la cabeza. Hermano, si usted no tiene puesto el yelmo de salvación, usted tiene la cabeza descubierta. Las fortalezas mentales entran allí. Cualquiera viene y le cae a mentira y usted la cree. Cualquier pensamiento contrario entra en usted. Cualquier influencia del enemigo entra en usted. Porque usted no tiene colocado el yelmo de salvación. Fíjense como dice la Escritura: yelmo, casco de salvación. Es casco para salvar, porque por allí, por su mente, entra la perdición y la muerte. Porque usted va a creer lo que no debe creer. Entonces, si usted no tiene colocado el yelmo, que es el casco de salvación, el yelmo de salvación en su cabeza,
como parte de su armadura para protegerse y para luchar y pelear cualquier flecha, cualquier dardo, cualquier influencia, fortaleza mental entrará en usted y lo herirá y le producirá una herida mortal, porque comienza a morir por el pensamiento, comienza a morir mentalmente. Fíjense que cuando una persona tiene una enfermedad de estas enfermedades terminales, que no lo saben, al enterarse comienzan a morir. Comienzan a morir. Y comienzan a deteriorarse rápidamente porque entró en su pensamiento. Ya conocen en el pensamiento, eso causó estrago. Y comenzó a creer que ciertamente ya no tiene remedio, que está condenada o condenado. Y yo le puedo decir que no estamos condenados a nada, porque el Señor ya pagó por nosotros. Mi hermano Wilfredo, con su comentario. Amén, mi hermano. El yermo de la salvación es muy importante en la armadura de Dios. Nosotros podemos ver que el gigante Goliat, cuando se enfrenta con David, cuando David le corta la cabeza, cuando David lo hiere en la cabeza, automáticamente la armadura quedó inhabilitada. Cuando nosotros nos hieren en la cabeza, nuestra armadura queda debilitada. Ya no podemos movernos, ya no podemos usar la espada, ya no podemos usar el escudo, ya no podemos caminar. Entonces, ¿cuál es esa que debemos utilizar nosotros en el mundo espiritual para que nuestro yermo de salvación esté protegido, esté activo? Que más que la oración. Cuando tú usas la oración, hay una protección divina sobre tu cabeza. Hay una protección sobre ti que abarca y te habilita toda la armadura de Dios. Y cuando tú eres una persona que ora, toda tu armadura va a funcionar correctamente, porque el entendimiento de Dios, el Espíritu Santo de Dios va a orar completamente en ti. Y ya no vas a mentir, ya no vas a actuar de manera incorrecta, porque el mismo Espíritu de Dios que se aviva a través de la oración en tu vida te va a guiar a la verdad, te va a guiar a ser un verdadero cristiano, te va a guiar a practicar el Evangelio como está escrito. Entonces, este yermo de salvación es la oración activa en nuestra vida, activa. Y hoy en día ese es un gran problema para nosotros los cristianos: orar fervientemente, orar aunque sea 5 minutos, orar aunque sea media hora, aunque sea 1 hora, orar sin cesar. Qué difícil es para el cristiano orar. Los pajaritos hacen sus nidos y ponen sus huevitos. Y si tú no tienes ese yermo puesto en tu cabeza a través de la oración, vienen esos pajaritos enviados por el enemigo a hacer nidos en tu cabeza y a poner huevitos en tu cabeza. Y entonces empiezas tú a creer, como dice mi hermano, todo lo que te dice. Empiezas tú a desconfiar del Evangelio, y entonces eres tú una persona que eres llevada de aquí para allá y de allá para acá, porque tu yermo de salvación no está activo, tu yermo no está colocado, tu yermo no te tiene protegido tu cabeza. Y entonces viene el enemigo y automáticamente te corta o te tira un dardo y te penetra, porque no tienes colocado el yermo de salvación. Un cristiano sin oración es un cristiano derrotado. Ese es el arma primordial, principal de esta armadura de Dios, la que te protege la cabeza, la que hace que la armadura actúe correctamente, porque cuando tú estás en una batalla y tienes tu armadura, te cortan la cabeza, automáticamente quedas fuera de combate. Quedas fuera de combate. Entonces, no quedes fuera de combate, hermano. Mantente constantemente, principalmente, teniendo colocado el yermo de la salvación.
Bien colocado tiene el nombre, lleno de salvación, porque cuando tú oras, te conectas con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, te mantienes activo. El temor de Dios vive en ti, a cada día está floreciente, a cada día está creciendo, entonces se ilumina toda tu armadura, tu espada está activa, tu escudo está activo, tu cinturón está activo, toda tu armadura completamente está activa. Y puedes pelear y puedes vencer en cualquier momento donde te pares. Donde te pares, puedes usar toda esa armadura del Señor. Entonces, entendiendo nosotros con esto, que debemos de orar. Debemos de esforzarnos a orar. ¿A quién le gusta, mi hermano, pararse a las 3 de la mañana a orar? ¿A quién le gusta pararse a la 1, a las 2, a las 4? ¿A quién le gusta, mi hermano? Pero nuestro Maestro nos enseñó que esa es la hora en la cual nosotros debemos estar activos, peleando en el mundo espiritual. Entonces, si tú te paras a esa hora, tu hierro de salvación va a estar correctamente activo, puesto en tu vida. Si no tienes fuerza para levantarte, dile al Señor que te levante, Él te puede levantar. El Señor te levanta, a mí me ha levantado cantidad de veces y me llama por mi nombre y yo digo, el Señor quiere que ore, Padre. O le puede decir, Señor, oye, me ha acostado tarde, pero no puedo levantar en la madrugada. Dile, Señor, me voy a acostar en tu nombre y en tu nombre yo me voy a levantar, pero yo quiero que tú me levantes y que yo no tenga sueño. Y el Señor lo hace. A mí me ha pasado cantidades de veces. Pero si tú dices, ay, me voy a acostar cansado, me voy a estar cansado, mañana no me voy a poder levantar, no, ciertamente así, no te vas a poder levantar, porque ya lo estás preparando con tu boca. Hermano, te digo tu comentario. Así es, mi hermano. Si no está la oración en tu corazón, no te puedes levantar a esa hora. La oración tiene que estar en tu corazón. Tiene que estar en tu corazón para que eso pueda ser de esa manera, porque del corazón mana la vida. Y de la llenura del corazón habla la boca. Y si la oración está en tu corazón, entonces te levantarás y orarás. La espada de la palabra, el armamento, que todo el mundo por ahí saca a relucir. Cuando uno le pregunta a un varón, a una hermana que tiene por ahí, aquí ando con la espada en la mano. Ando con la espada en la mano. Pero resulta que la espada debe estar en su funda, en el corazón. La espada de la palabra tiene que estar metida en la funda, y la funda es el corazón, y de allí es que sale. De allí es que sale. Debe estar en la funda metida en su corazón. Y nos vamos al libro de Hebreos, la espada de la palabra, el libro de Hebreos 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. También dice en el libro del Apocalipsis 1:16 que el Señor matará con la espada de su palabra, con la espada que sale de su boca el enemigo. Fíjense, la espada que sale de su boca, la palabra que está dentro de Cristo, espíritu, matará al enemigo. Entonces usted anda con esa espada debajo la axila, hediondísimo, después de sudado, todo el día por ahí. ¿Ah? Usted anda con eso por ahí, metido allí. Hasta los choros cargan la Biblia, y en la Biblia cargan droga, cargan armamento. Yo vi el otro día una Biblia, la forma de la Biblia completamente marrón. Cuando la destapé, tenía un envase de licor adentro, le habían hecho una forma y cargaba una botella de licor adentro. Así que la Biblia física se presta para todo. La Biblia física no te garantiza pelear, tiene que estar en el corazón, dentro de ti. Jesucristo dice en el libro del Apocalipsis, y con la espada de su boca, ¿verdad?, sale que es espíritu. Entonces cuando usted se va a enfrentar al enemigo, usted no le cae a libretazo o a bibliazo y lo agarra y le pega con la Biblia. No, usted le pega con la palabra que sale de su corazón, de su boca. Tiene que estar adentro. Ese armamento tiene que estar adentro suyo, en la funda. Y la funda es el corazón. Dice la Escritura, en su aljaba
La palabra bíblica es aljaba. Debe estar en la aljaba de su corazón. Metida la espada de la palabra. Que salga por la boca, ¿verdad? Porque es un armamento que corta para adelante y para atrás, de doble filo, que corta y enciende todas las cosas, derrota al enemigo, lo echa fuera las enfermedades, echa fuera todo tipo de problemas que tenga el ser humano. Pero si esa espada de la palabra no está en el aljaba del corazón, entonces ahí está grave la cosa, nuestro hermano Wilfredo, con su comentario. Amén, mi hermano, si está grave la cosa. Y ese es un problema también grande, mi hermano, en estos días, que a la gente en el Evangelio no le gusta leer la Escritura. No le gusta leer la palabra. Y cuando tú no lees la palabra, ¿cómo la puedes tener dentro de ti? Hay un profeta que el Señor le dio para que se comiera un rollo para que después hablar. Así nosotros también debemos de comernos la palabra para que esté dentro de nosotros. Porque ¿cómo nosotros le vamos a decir al enemigo, la palabra dice esto, si no tenemos nada dentro de nosotros? Pero si nosotros leemos la Escritura, nosotros podemos pelear con la palabra de nuestra boca, porque va a salir de nuestra boca esa espada que corta, esa espada que entra en el mundo espiritual y derrota el mundo espiritual. Porque nosotros con la palabra en nuestra boca podemos irromper en el mundo espiritual y podemos destruir fortalezas. Jesucristo, cuando estuvo los 40 días en ayuno, que el enemigo vino a tentarlo, Él le dijo: escrito está, al Señor Dios solo adorarás y al solo servirás. ¿Dónde está escrito eso? Está escrito en la Escritura, mi hermano. Y Jesucristo usó esa palabra. ¿Para qué? Para que saliera de su boca, para destruir al enemigo. Entonces así nosotros debemos utilizar la palabra, que es la espada del Espíritu. Escuchen esto, la espada del Espíritu, no es la espada no es la espada de la mano, no es la espada del brazo. La espada del Espíritu, ¿dónde tiene que estar? En el Espíritu, internamente metida dentro de ti. Internamente metida dentro de ti. Si tú vas caminando por un sitio y no la llevas físicamente, pero la tienes dentro, y tú puedes decir: la palabra del Señor dice esto, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te ordeno que te vayas. Bueno, entonces, si tú tienes la palabra, mi hermano, como un hermano, porque un testimonio que es pastor, que cuando él llegó a los caminos del Señor, que lo pusieron como pastor, se endemonió una persona, y él no sabía, no tenía mucha experiencia en estas cosas, y lo llevaron a sacar el demonio. Y resulta y acontece que el hombre va y empieza, pero se llevó 2 hermanas guerreras de la iglesia, y empieza, no sabía cómo echar por el espíritu, y los demonios se reían de él. Y las hermanas le dijeron: pastor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, fuera. Y se fueron los demonios. Pero él lo estaba haciendo de una manera incorrecta, porque él había llegado a los caminos del Señor, no había sido preparado para que fuera pastor ni nada de esto, y lo pusieron al frente de una obra, sin tener experiencia, sin conocer la Escritura. Ya después, con el tiempo, fue agarrando experiencia, y fue leyendo, y fue comprendiendo. Pero no tenía dentro de él la espada del Espíritu para defenderse, para destruir, para atacar, para vencer. Entonces muchas veces eso nos pasa a nosotros, y una de las cosas que yo le recomiendo siempre a mi pareja, a mi esposa, es que lea mucho la Biblia, y también se lo recomiendo a las personas que están escuchando la radio esta mañana: lean la Escritura. Porque cuando ustedes leen la Escritura, tienen verdaderamente la palabra del Señor dentro de ustedes. Y recuerden que estamos viviendo en un tiempo donde hay sectas que enseñan lo contrario de lo que nosotros enseñamos acá, y te pueden confundir. Pueden venir a ti, el enemigo lo puede usar para que vengan a ti, pero si tú no la tienes dentro, si tú no sabes lo que dice la Escritura verdaderamente, entonces tú eres preso fácil del enemigo, eres engañado, y te pueden llevar de aquí para allá y de allá para acá. Pero cuando tú conoces la Escritura, te va a refutar con la Escritura y va a decir: esto es así, porque así está escrito, no como lo estás diciendo. Eso es incorrecto. Entonces, usando siempre la espada dentro del Espíritu, y para usar esta espada que está dentro del Espíritu, primero tenemos que comérnosla, para que esté en nuestro espíritu, para que esté dentro de nuestro corazón. Porque si la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, entonces si dentro de tu corazón están todas las cosas malas, pero si dentro de tu corazón está todo lo que es bueno, toda la Escritura está dentro de ti, entonces ¿qué vas a hablar? ¿De qué va a salir de tu boca? ¿Qué va a salir de tu boca? Va a salir entonces la espada del Espíritu,
es la que corta y la que destruye y la que pelea en el mundo espiritual para derrotar todas estas fortalezas que están actuando hoy en día y han venido actuando de la época de Jesucristo. Y gracias al Señor que nos enseñó todas estas cosas. Porque antes, en el Antiguo Testamento, nosotros no podíamos entender nada de estas cosas, hasta que vino el Señor Jesucristo, trajo lo espiritual y el Señor espiritual, y empezaron los discípulos a vivir todas estas cosas espirituales, y fueron tomados por el Espíritu de Dios para que escribieran estas cosas y que nosotros las tuviéramos y pudiéramos entender nosotros, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que tenemos que tener y estar preparados espiritualmente para pelear en el mundo espiritual y vencer en el mundo espiritual. En el tiempo antiguo la gente no sabía estas cosas, ahora nosotros las sabemos, gracias a Jesucristo, por su amor, por su misericordia, porque nos las dio a entender, porque nos las reveló a través de su Santo Espíritu. Entonces, si nosotros buscamos y leemos la Escritura, entonces viene la revelación a nuestra vida, viene la revelación a nuestra vida. Entonces, esta es una cosa importante. Todas las cosas de la armadura de Dios son importantísimas, pero muchas veces nosotros no practicamos ninguna, o practicamos una y las otras no. Andamos desarmados para arriba y para abajo. Hermano, yo conozco personas que tienen 20 años en el Evangelio, mi hermano, y no conocen casi de la Escritura. No conocen la Biblia, hermano. No conocen. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude y que ayude a nuestros hermanos a leer a cada día más la Escritura. Que Dios bendiga a los hermanos que enseñan, que enseñan en su congregación que deben de leer la Biblia constantemente. Así es, mi hermano. Si no sales, te ordeno que salgas. Y no sale, agarra un bate y le caiga batazo al endemoniado. Eso ha sucedido. Parece chistoso, pero ha sucedido. La semana pasada hubieron 115 muertos, van, y todavía faltan porque están buscando. En Kenia, un pastor le dijo a su feligresía que tenían que ayunar hasta morir porque así se iban a encontrar con el Señor. 115 han encontrado de 300 personas, 340, que se fueron para un retiro y el pastor salió huyendo. El pastor lo tienen detenido. Esto es triste oír esto de una persona que tiene bajo su cargo a una grey y les enseñe y los lleve al infierno. Y él está vivo. Y los 115 que se murieron, ¿dónde están? Y los otros cuerpos que no encuentran. Esto es lo que está sucediendo en este tiempo. Porque mucha gente que está en el Evangelio son guiados por gente que no tienen ellos como guía, no tienen colocada la armadura de Dios. Y entra todo tipo de locuras en la mente de ellos. Y enseñanza de hombre, cosas trágicas pasan. Entonces, en la congregación, hemos llegado al final del programa. Les invitamos para el día viernes a las 8 de la mañana a una emisión más, a una nueva emisión, un nuevo encuentro en su programa En Casa con Jesús. En esta mañana me acompañó mi hermano Alfredo Bermúdez, evangelista, nuestra hermana María, en la mensajería y en los controles nuestro hermano Rick Silverio. Y quien les habla, el profeta Euclides de la Rosa, les bendecimos. Le aconsejamos que usen la armadura de Dios, que busquen la armadura de Dios, porque está allí para ustedes. Este programa llega a nombre del reino de los cielos, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu, y también a nombre de Betel Cabot, que hacen posible que este programa llegue a sus lugares con una buena nueva de salvación. Les invitamos, les bendecimos. ¡Chao!